Señor, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos dirección. Tu palabra es luz, Señor, y encontramos consejo. Y a través de tu palabra tú puedes atravesar nuestro corazón y pues sacar a la luz nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, nuestros temores más ocultos, tú los puedes lavar. Y queremos hacer eso, Señor, que tú el día de hoy nos hables, nos renueves el entendimiento y podamos de esa manera glorificarte. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Eh, Esto ocurre un tiempo después del capítulo 16. Suena como muy obvio, pero a lo que me refiero es que no es inmediato. La semana pasada habíamos dejado a David tocando una especie de guitarra, ¿no? Una cítara, ahí dice arpa, pero es un instrumento de cuerda para Saúl. Y parece que esto duró un tiempo y en algún momento David dejó ese rol que estaba cubriendo. No se nos dice exactamente por qué ni en qué momento, pero sí por todo lo que vamos a ver el día de hoy. Evidentemente, David dejó ese lugar. Era un muchacho muy pequeño cuando comenzó esa tarea. Se fue a su casa y ya pasó algún tiempo y justo está en esa edad en la que los cambios suceden muy rápido. No sé si pues tú tienes conocidos, sobre todo en este tiempo de pandemia, ¿no? Que tienen hijos que están entre los 12 y 14, 15 años. Pues no dejaste de verlos, ¿no? Los veías cada semana en la iglesia y todo. Vino este tiempo de pandemia y después los ves como, no sé, 6 meses o 7 meses después y están completamente cambiados, ¿no? Su rostro ha cambiado. Algunas personas que yo veía y justo en esta etapa dejé de ver y las volví a encontrar, directamente no las hubiera reconocido en la calle. Bueno, algo así sucede. David se fue a casa de su padre y ha pasado un tiempo, no se nos dice cuánto, pero ya pasó un tiempo y y comienza lo que está aquí en el versículo 1. Perdón, aquí mi productora estaba comunicándome algunas cosas de último momento. Entonces comienza así el capítulo 17. David ya dejó la compañía del rey Saúl, se fue a su casa y ahora, versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. Y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Bueno, lo que sucede es que están puestos, se encuentran en un lugar donde va a poder librarse una batalla. Tenemos un mapa, vamos a ponerlo ahorita, así, plic, aquí abajo. Y si te fijas de este lado, aquí dice campamento israelita y de por allá, de aquel lado dice campamento filisteo y en medio está esa planicie, ese valle. Esta foto es tomada justamente en el valle de Ela. Esta foto es una foto de alguien que estuvo ahí y tomó esta foto que es el lugar donde está sucediendo esto. Hay unas letras que dicen arroyo y eso nos va a servir porque de ahí va a tomar unas piedritas David. ¿No? Más adelante, esta es una de las escenas más conocidas, esta es la escena de David con Goliat. Entonces, más o menos para que tengas una idea cómo estaban, de un monte los israelitas, en otro monte los filisteos, el valle en medio donde en teoría deberían encontrarse las tropas y pelear.
Pero veamos qué es lo que sucede. Versículo 4. Ya estaban ahí, apostados para la guerra, esperando el momento en que se dé la orden de batalla, que alguien tome la iniciativa y vaya a la carga y entonces se encuentren ahí para pelear. Versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat. Gat es una ciudad filistea. Entonces está ahí un paladín. Un paladín quiere decir, es como un héroe, es como un campeón, es como un guerrero. La palabra literalmente es hombre, ¿no? Y es como salió eso, Goliat. Y dice, fíjate, versículo 4, ¿cuál es la descripción? Tenía de altura 6 codos y un palmo. Es difícil medir o trasladar a nuestro sistema métrico lo que era una em, las medidas de los tiempos bíblicos, pero todos los comentaristas bíblicos están de acuerdo en que esto es alrededor de 3 metros. Imagínate una persona de 3 metros de alto. Eso es lo que medía eh, Goliat. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. La cota es una especie de, como de poncho, digamos, que se ponían, pero que era de algún material duro, porque el objetivo era que si de alguna manera te llegaban a dar con la espada, ese tejido en este caso de bronce, pudiera amortiguar el golpe y detener el corte, de modo que te puedes decir, el golpe no te va a doler, pero no va a atravesar la piel, la espada, y te puede proteger. Entonces tenía una cota de malla y el peso de la cota era 5,000 ciclos de bronce. Esto es una barbaridad. 5,000 ciclos de bronce también estuve investigando. No hay una medida exacta, pero todos coinciden que esta cota pesaba entre 55 y 60 kilos. O sea, para que te des una idea, un garrafón de agua son 20 litros, alrededor de 20 kilos. Entonces es como que está cargando 2 garrafones, ¿no? Algunas personas dicen que no era solo la cota, que era toda la armadura. Igual, ¿no? O sea, a mí me pones 60 kilos encima y encima tienen que ir a pelear, es demasiado. Esto habla de la fuerza, porque no era solo grandote, sino que era además muy fuerte Goliat. Sobre sus piernas traía grebas de bronce. Las grebas eran mm, como polainas, no sé si aquí se dice polainas, ¿sí? Como unos protectores entre la rodilla y el pie, precisamente para evitar también golpes abajo, ¿no? Porque si estás peleando, pues muy fácilmente le podrías dar en la pierna y lo lastimas, y esto protegía las piernas. Tenía eso, unas grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Em, El rodillo de telar es, no sé si has visto la gente que hacen los telares, ¿no? Tejidos. Bueno, el rodillo es lo que sostiene toda la estructura. Entonces es una cosa grande y pesada. Y era así el rodillo de telar, digo, el asta de su lanza, el palo de la lanza. em, y tenía el hierro de su lanza, porque la punta tenía hierro. El hierro de su lanza era de 600 ciclos de hierro, más o menos unos 6 o 7 kilos. E iba su escudero delante de él. El escudero era una persona que normalmente no solo llevaba el escudo, o sea, no tenía solo un rol como de achichincle que va cargando las cosas, sino que tenía un escudo, seguramente del tamaño del escudero, que lo ponía para que el peleador esté detrás de ese escudo eh, luchando. Era como una especie de, pues sí, era un hombre también fuerte que podía proteger al hombre que estaba atrás, que normalmente sería una persona del mismo tamaño. En este caso, pues Goliat era mucho más grande, 3 metros, más fuerte. ¿De qué habla esto? De que era un gigante grande.
Yo sé que suena raro, pero pues hay gigantes y hay gigantes grandes. Este era un gigante grande. ¿Existió? ¿Existió? ¿Hay vestigios de personas muy grandes? Sí, incluso vestigios más o menos contemporáneos. Tal vez no los últimos 15, 20 años, pero en los años 30, 40 o 50 hay varios casos documentados de personas así de grandes. Eh, entonces, este hombre salió, no ten en cuenta, están apostados los israelitas y los filisteos y de pronto sale este hombre. ¿Y qué es lo que sucede? Versículo 8. Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y me serviréis. Lo que está proponiendo este filisteo, este Goliat, es algo bastante común, sucedía bastante comúnmente en la época. ¿Para qué matar a tanta gente? Ambos reinos necesitaban hombres, ambos reinos necesitaban soldados, y acuérdate que los, las personas eran un bien valioso. O sea, esas sociedades que tú y yo a veces pensamos primitivas, que incluso los romanos decían los bárbaros, o sea, todas esas sociedades antiguas consideraban la vida como un valor incalculable. El día de hoy hemos llegado al punto en el que la vida no tiene un valor. El aborto básicamente se esgrime con el argumento de que, a ver, yo tengo un valor, esta cosa que está creciendo en mi vientre no tiene un valor, por lo menos no un valor positivo, y vale más que lo saquemos para que yo pueda continuar con mis proyectos. O sea, hemos creído que nuestra sociedad ha avanzado y la gente incluso te dice, las sociedades más modernas, sociedades más progresistas ya tienen legalizado el aborto. Entonces esas sociedades ni siquiera han llegado en evolución a lo que estaba la humanidad hace 3000 años. Hemos hecho un regreso en nuestra mentalidad como sociedad. Entonces, como la vida era un bien valioso, mientras menos morían en el encuentro, mejor. Así que era común decir, pues, a ver, tu mejor hombre contra mi mejor hombre en representación de todos, y el que gane triunfa o pierde en representación de todos. Y tú sabes que eso fue lo que nos sucedió con Jesús. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 45. Pablo está hablando de la resurrección, de lo importante de la resurrección para el creyente, para la doctrina del evangelio. Y después de haber expuesto eh, por qué tiene que haber y todo esto, en el versículo 45 va a cerrar su discurso hablándonos de algo muy importante. Así también está escrito, 15:45, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Sí, Adán estaba vivo, básicamente, era una persona, estaba viva. Adán es un alma viviente. Pero luego dice, el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Hay una diferencia. Adán está vivo, sí, pero Cristo, el postrer Adán, no solo está vivo, sino que es espíritu vivificante. Él da vida. Adán no puede dar vida. De hecho, cuando Eva peca, Adán no puede hacer nada. Lo único que puede hacer es decirle, ok, pues Dios dijo que te vas a morir, pues dame de la fruta y me muero también contigo. No puede, ahora sí que pues no puede arreglarlo, entonces se condena junto con su esposa. Cristo, en cambio, no. Cristo, eh, él es espíritu vivificante. Así como Adán se entrega por su esposa, pero no la puede rescatar, Cristo se entrega por nosotros, por su esposa, pero él sí puede rescatarla, porque es espíritu vivificante.
Y dice, sigamos leyendo, versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, esto, lo instintivo, no, lo terrenal. Luego lo espiritual, verso 47. El primer hombre es el de la tierra, terrenal. Adán es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, lo que está haciendo Pablo es explicarnos que tú y yo estamos identificados con uno de estos dos. O estamos en Adán, terrenal y condenados, o estamos en Cristo, el espiritual, el que viene de lo alto, salvos. Yo recuerdo que cuando no era creyente y pues no había leído la Biblia, pero conocía algunas cosas, había aprendido algunas cosas viendo películas. Y sí conocía esta idea de que Cristo murió por tus pecados. Y yo decía, pero pues yo no había nacido cuando Él murió. O sea, como que aunque yo fuera pecador, cosa que tampoco me la creía mucho, pero aunque fuese pecador, eh, pues Él ni se enteró que yo existía. Él murió hace 2000 años. Pues yo qué. No entendía este asunto. Adán fue el representante de la raza humana. Y cuando Él cae en pecado, todos caímos en él. Por eso dice que el pecado entró en el hombre. Pablo en Romanos dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por cuanto él pecó, todos en él pecamos. Y cuando alguien dice, pero es que yo no estoy de acuerdo que él me represente porque pues él falló. Si yo me hubiera representado a mí mismo, seguramente no hubiera fallado. Es una ilusión, porque Adán en verdad fue lo mejor que pudo tener la humanidad. O sea, considera, número uno, no tenía un ambiente negativo. Tú y yo decimos, es que tú me haces enojar, es que tú... Él no tenía problemas. No tenía dificultades familiares. No tuvo que ver si se casa o no se casa. Dios le dio a su esposa inmediatamente. No tenía problemas económicos. No tenía suegros, ¿no? No tenía la familia de ella, mi familia, y no, que nos peleamos. O sea, realmente no tenía traumas infantiles. No tuvo que sufrir bullying porque él ya fue creado como hombre, tuvo todo lo perfecto que podría tener un hombre, una persona, y no fue suficiente. Entonces, tú y yo, que somos de la naturaleza de Adán, en Adán estamos condenados. Pero, cuando creemos, Cristo hizo eso, uno por todos los demás. Uno que logró derrotar a la muerte, la venció por todos aquellos que hemos creído. Es exactamente la misma imagen que estamos viendo aquí. Uno por todo el pueblo. ¿Cuál era el problema aquí en el capítulo 17? Que este hombre era muy grande. Este hombre era imposible de vencer. A los ojos de todos era imposible de vencer. Por eso dice el verso 10. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y fíjate la respuesta del pueblo. Oyendo Saúl, porque cuando dice, dadme un hombre, ¿quién crees que tenía que ir a pelear? ¿El rey? Pues sí, esa era su tarea. No solo era su tarea. ¿Te acuerdas quién era el más alto de toda la nación? Saúl. De la cabeza, perdón, de los hombros era el más alto para arriba. No había nadie como él. Era el indicado para eh, para pelear con Goliat. Pero ¿qué pasó? Saúl y todo Israel, dice, oyendo estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué pasó? Confiaron en lo que veían, está muy grande, confiaron en lo que oían, nos está amenazando. Ahora, versículo 12, entra David. David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres.
Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. ¿Te acuerdas que estos hombres Samuel los encuentra? Cuando va a ungir a David, los encuentra ahí en la casa. Es más, cuando ve a Eliab, Samuel dice, este es. O sea, para sustituir a Saúl, que era el más grandote de todos, este es el indicado. Y Dios le dice, no, porque tú estás viendo la apariencia, pero yo veo el corazón. Y estos hombres de apariencia eran dignos del rey, eran dignos de pelear, pero solo de apariencia. Habían ido estos tres hombres a la guerra, verso 14, y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl, o sea, seguramente había ido con sus hermanos a acompañarlos a la batalla, al lugar donde estaban congregados, y luego se regresó. Porque esta zona, si te acuerdas, al principio nos dice en el versículo 1 que se congregaron en Soco, que es de Judá, entonces estaba cerca de Belén, donde vivía eh, David. Entonces fue con ellos y luego se regresó, dice, para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¡Wow! O sea, David ya había sido ungido por Samuel. Ya había sido llamado por el rey para que trabaje junto con él. Pero cuando termina eso, o sea, cuando se quita el aceite, cuando se lava la cabeza, cuando ya no está tocando para el rey, él no ha perdido el piso. ¿Qué es lo que hace? Regresa a hacer lo que hacía desde antes, obedecer a su papá, cuidando las ovejas, el trabajo que probablemente nadie quería hacer. Eso nos habla del corazón de David. Eso nos habla de por qué Dios había elegido a David y no a Eliab. Versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días, eso es un mes y medio. Un mes y medio que se paraba eh, Goliat y les decía, a ver, vengan a pelear, cualquiera que venga conmigo, uno contra uno, y probablemente cada vez que lo veían, nada más lo veían más grande y más difícil, porque pues pasa el tiempo y ellos se van cansando de no hacer nada. No es que van fortaleciéndose, simplemente van deteriorando su ánimo, tal vez su cuerpo. ¿Qué pasaba? Por 40 días estuvieron escuchando lo que su enemigo tenía que decir. ¿Sabes? A veces podemos hacer exactamente lo mismo. O sea, sí entiendo que hacer la analogía es muy obvio. Es la manera más sencilla de tomar una aplicación de este pasaje. Hay gigantes en tu vida pero aunque sea obvio, es cierto. Es decir, nos enfrentamos diariamente con cosas con las que no estamos acostumbrados a lidiar, cosas para las que no estamos preparados para lidiar, cosas que, si somos sinceros, nos harían trizas en condiciones normales y lógicas. Hace 2 días falleció la persona que me dio la bienvenida en Semilla la primera vez que fui a la iglesia. ¿Quién puede lidiar con eso? O sea, ¿cómo podemos lidiar con la situación que estamos viviendo? ¿Cómo podemos lidiar con la enfermedad de alguien amado, con la muerte de alguien amado, con el temor, con nuestra propia incapacidad? ¿Cómo podemos lidiar cuando tenemos un hijo que está entrando en rebeldía? ¿Cómo podemos lidiar cuando tenemos un problema laboral? ¿Cómo podemos lidiar con... O sea, a lo mejor sí, Goliat lo podías ver, pero nosotros, nuestra lucha no es contra carne y sangre, y a veces es igual de grande que Goliat, igual de fuerte que Goliat, e igual de desafiante que Goliat. Y el peor error que podemos cometer es prestarle oído. ¿Por qué él está jalando agua para su molino? Por supuesto.
Cuando Satanás, que es como un león rugiente, logra infringirte miedo, ya tiene el 50% de esa batalla ganada. La guerra no, porque la guerra la ganó el Señor. La guerra ya está perdida. Aquí no estamos peleando para ganar la guerra. Eso ya está definido. Desde que tú y yo nacimos, esa guerra ya estaba ganada. Pero las batallas a veces las perdemos porque le prestamos oído al que está queriendo destruirnos. Por supuesto, Goliat nunca va a decirles, vengan, no soy tan grande. Y tengo un punto débil. Miren, tengo unas grebas acá, tengo mi armadura acá, tengo mi casco, pero ¿se dieron cuenta que mi cara está descubierta? O sea, si alguien me tira una lanza con mucha fuerza, a lo mejor me puede dar en el ojo, o sea, tampoco soy indestructible. O sea, Goliat nunca va a decirles eso. Es Dios quien tiene que decir eso. Y mientras ellos han estado 40 días escuchando la voz de Goliat, David ha estado con las ovejas, probablemente escribiendo el Salmo 100, probablemente escribiendo el Salmo 23, probablemente adorando a Dios, probablemente escuchando a Dios. Cuando digo escribiendo, no estoy diciendo que está literalmente escribiendo en ese momento. Fíjate lo que dice la segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Pedro escribe esta carta, dice, versículo 3. Bendito el Dios y Padre. Estoy en primera carta, perdón. Con razón. Aquí mi productora por el chícharo me estaba ya. Versículo 3. Como todas las cosas, 2 Pedro 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, Goliat está gritando, ¿quién viene a pelear contra mí? Y los está insultando. Más adelante vamos a ver que está avergonzando al pueblo. Ni siquiera podría yo repetir las palabras que seguramente Goliat les decía. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice que todas las cosas que pertenecen a la vida, eso se refiere a la esfera material, y a la piedad, todo lo que pertenece al ámbito espiritual, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a lo que agrada a Dios, nos han sido dadas, pasado, ya lo tienes, nos han sido dadas por su divino poder, básicamente porque Él quiso y porque Él puede. A lo mejor yo quiero darte algo, pero no puedo, pero Dios quiso y Dios puede, y por su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cómo nos la dio? Mediante el conocimiento de aquel que nos amó por su gloria y excelencia. ¿Sabes cómo nos dio todo esto? A través de el conocimiento de el que nos llamó. O sea, no fue a través de mi conocimiento, fue a través de lo que Él es, a través de lo que Él sabe. Y me llamó, dice, por su gloria y excelencia. No es por mi gloria y excelencia. Yo tampoco tengo que ser gigante como Goliat. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con su gloria y su excelencia. Por medio de las cuales, por medio de su gloria y su excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios te ha dado promesas. Pablo le dice a Timoteo, al final del primer capítulo de Timoteo, de 1 Timoteo 1, le dice que, vamos a leerlo, según las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia.
le hicieron profecías, le dieron profecías a Timoteo. Por esas profecías él tiene que militar. La palabra militar es estratego. Tiene que hacer su estrategia para la batalla. ¿Cómo? Por medio de estas profecías. Ahora tú dices, pero a mí no me profetizaron. Claro, aquí todas estas son profecías que se escribieron antes en cuanto a ti, para que por estas profecías milites la buena milicia, armes tu estrategia para la batalla. Pedro dice, por medio de estas, nos ha dado, por medio de su gloria y su excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y a veces le prestamos más atención a la voz de Goliat que a la voz de las preciosas y grandísimas promesas. ¿Y para qué son sus preciosas y grandísimas promesas? Para tener más, para ganar más, para que mi familiar se sane, para que... No, no necesariamente, no lo sabemos. Yo no sé si Dios quiere hacerme millonario. Dios podría, tanto como hacerme mendigo. Dios podría. Dios podría darme salud como Dios podría darme enfermedad. Dios podría hacerlo. Me ha dado sus preciosas y grandísimas promesas, no para que las cosas se hagan como yo quiera, como yo quiero, sino para que por estas preciosas y grandísimas promesas llegase a ser participante de la naturaleza divina. Amar como Él ama, perdonar como Él perdona, ser paciente como Él es paciente. ¿Sabes? A veces le damos demasiada oreja a lo que quiere destruirnos y poca atención a las preciosas y grandísimas promesas que resuenan desde hace 2000 años en nuestras Biblias. Vamos a regresar porque si no, no teníamos planeado terminar todo el capítulo el día de hoy. Verso 17. Y dijo Isaí a David, su hijo. Isaí es el padre de David. Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Claro, su papá está preocupado porque ya han pasado 40 días, ahí está el ejército, no tiene noticias, si ganaron, si perdieron, si están vivos, si murieron. Entonces le dice a David, llévate este grano tostado, llévate estos 10 panes, llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y en otro paquetito le dice, estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Ve a ver cómo están y me traes alguna muestra de que están bien. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Ajá, peleando. Nel, estaban escondidos, o sea, como que esa era la idea, que estamos en la batalla. ¿Y qué están haciendo? Pues todos los días salimos a escuchar que nos insulten y luego nos regresamos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, o sea, fue además responsable, no le dijo, bueno papá, entonces tú te encargas de las ovejas, yo voy. No, responsable, las dejó las ovejas a buen resguardo, se fue con su carga como Isaí le había mandado, obediente. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Entonces llega justo en el momento en que dicen, suena la trompeta, el shofar, ya se ponen todos los ejércitos de un lado y del otro, listos para la batalla, a ver si ahora sí alguien se anima. Pero David no sabe eso. Solo dice, oh, va a empezar la batalla, entonces tiene que ver si están sus hermanos antes de que se arme el relajo de la batalla misma, ¿no? Del fragor. Y dice que, verso 22, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. O sea, estaban en el campamento, salieron del campamento para ir a la línea de fuego, digamos. Entonces deja todo ahí con el que está guardando todas las cosas y corre hasta donde está el ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien, obediente. Y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero hay una diferencia ahora. Las oyó David. Ahora sí, pero David tiene una oreja nueva.
David no está como los demás oyendo 40 días el sonido de la derrota. David viene de otro lado. Y cuando escucha esto, tiene una reacción que los otros ya la perdieron. La perdieron hasta de su imaginario. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Yo sé que tal vez no fue así, pero yo imagino que están todos ahí para la batalla y de pronto sale Goliat, empieza a gritar: ¿quién va un paso al frente? El que va a pelear conmigo. Y todos 10 pasos atrás huyen y David queda solito ahí parado, como John Travolta, ¿no? En el meme. Así de, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Claro, ahora hasta le están echando porras. ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Oh! Está más grande que nunca. Sí, parece que crece, sigue creciendo. ¡Oh! O sea, él se adelanta para provocar a Israel. Y esto es además lo que decían: al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Pareciera que Saúl, a ver, voy a dar, no sé, lo que sea, ¿no? $5,000, $10,000, $100,000 al que salga y luche contra Goliat. Nadie. Además, le voy a dar a mi hija como esposa, que es, es una honra estar, ya, o sea, ¿te imaginas? Ya no es solo tener dinero, ahora es ser entregado, ser parte de la familia real. O sea, cabría la posibilidad de que pases a ser el rey consorte, ¿no? Porque ella es descendiente del rey. Y nada. Y Saúl dice: pues a ver, ok, ya les ofrecí dinero, les ofrecí mi hija, ya sé. Eximiré de tributos a la casa de Israel, a la casa de su padre en Israel. ¿Te imaginas no pagar impuestos ni tú ni toda tu familia? ¿Quién dice amén? ¿O te imaginas que te ofrezcan no pagar impuestos, tú y toda tu familia? Pero ni así. Es que la recompensa, todas estas recompensas al final del día son terrenales. Y las recompensas terrenales no son capaces de derrotar la tentación, ni el miedo, ni el pecado. Las recompensas terrenales no pueden hacerlo. Dice Romanos que es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. No son cosas terrenales, no es el miedo ni es el soborno. Y ver, te voy a dar $10 millones para que dejes de pecar. Aunque, aunque fuera cierto, no hay suficiente dinero en el mundo que pueda comprar un corazón del pecado en el que está esclavizado. Tiene que ser algo mayor. El pastor Jaime Foot decía que el pecado es seductor, pues si no nadie pecaría, ¿no? La Biblia dice que el pan comido en lo oculto es sabroso y que el pecado da placer, da gozo por un tiempo. Sí es cierto, pues si no nadie, o sea, si doliera el pecado nadie pecaría. El asunto es que es seductor a nuestra carne y estamos enamorados del pecado. Nos encanta, nos ha conquistado el pecado en nuestra carne. ¿Y cómo puedo luchar contra eso que me seduce, me arrastra? ¿Cómo puedo pelear? Con un amor más grande. No con una tentación más grande, sino con un amor más grande. El amor de Cristo es el que, cuando mi pecado y mi naturaleza se sumergen en el amor de Cristo, puede llevar cautiva mi vida entera. Entonces aquí está, sí, toda la oferta está muy padre, pero pues ¿quién acepta? Verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y que quitare el oprobio de Israel? Un poco David dice: a ver, o sea, le van a dar recompensa al que... aquí el problema, o sea, esta no es una oportunidad de enriquecerte. Aquí el problema es que alguien está avergonzando a Israel. Porque
¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Te das cuenta de la perspectiva? Los otros decían, un gigante. David dice, es un filisteo incircunciso. O sea, no tiene un pacto con Dios, no es parte del pueblo. No, o sea, ¿por qué estamos así? Este cuate es un filisteo incircunciso. Todos ven, el ejército de Israel está en peligro. David, en cambio, dice, este es el ejército de Dios, son los escuadrones del Dios viviente, y lo dice en plural. No se nos dice por qué, pero tal vez es como si dijera, mira, aquí hay un ejército y de ángeles hay otro, son los escuadrones del Dios viviente. Saúl está buscando quien mate a Goliat. David dice, alguien tiene que limpiar el oprobio de Israel. ¿Te das cuenta la perspectiva, la distinta perspectiva entre quien ha estado escuchando a Dios y quien está escuchando a Goliat? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así será al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, o sea, está hablando ahí David, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Por supuesto, cuando tienes a alguien como David que está buscando agradar a Dios, que está buscando hacer la voluntad de Dios, lo primero que va a suceder es que va a tener oposición. Y en muchos casos, cercana y dolorosa. Vendrá la oposición de los lugares más dolorosos. Y qué peligroso que, por ejemplo, como esposos, nosotros, en vez de proveer aliento y fortaleza a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, fuésemos la fuente de crítica, de desprecio, de deshonra. Incluso cuando en verdad hay pecado y mi esposa pecó y yo me convierto en Goliat. Siempre lo mismo, nunca vas a cambiar. Ya estamos cansados. Claro, te estás enfrentando a un gigante y no puedes. O Eliab, que lo que hace es criticarlo. Fíjate lo que dice. ¿Para qué has descendido acá? Porque aparte se enojó. ¿Por qué se enojó? O sea, pudiera entender que no sabe qué está haciendo aquí porque no está con las cosas, las dejó con el que guarda el equipaje. Pero ¿por qué está enojado? Porque no debería darle gusto. Mira, vino mi hermanito. ¿Te va a haber noticias? No, no hay nada. Se enojó y le dice, ¿por qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. O sea, a ver, o sea, aguántame. A ver, ¿para qué has descendido acá? Y yo creo que debía estar por decirle, "Ah, ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? "Ah, yo conozco, déjalo hablar, o sea, le estás preguntando, déjalo hablar. Pero es que él no está buscando enterarse nada, él está buscando humillarlo. ¿A qué has venido? Tú no eres soldado. Es más, ni siquiera eres un gran pastor. ¿Dónde están tus pocas ovejas? Eres un pastor de pocas ovejas y además irresponsable. Las dejaste ahí porque, ¿sabes qué? Yo sé cómo está tu corazón. Yo conozco la soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido a ver la batalla. Has venido a ver cómo es esto, el morbo. Si yo fuera David, si yo fuera David, hubiera buscado cómo humillarlo. Vine a ver la batalla, pero parece que no hay hombres. Bueno, sí hay uno allí enfrente, porque de entre los que están aquí no se hace ni la mitad. O sea, pudiera haber David tratado de voltear las cosas y responderle en verdad con soberbia, pero David no viene así. David lo que dice es, ¿qué hice ahora? ¿No es esto mero hablar? O sea, pues solo estaba preguntando. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. O sea, este asunto no era solo de Eliab, todo el pueblo estaba así, perdido, desorientado. La diferencia entre todo el pueblo, Saúl y Goliat, con David,
es que hay uno que ha estado escuchando la voz de Dios. Hay uno que está viendo no el tamaño de Goliat, sino a Dios. Todos los demás están viendo las circunstancias. Y entre sí a lo mejor alguien decía, pues a lo mejor yo voy y me enfrento. Pero ¿qué hacían los demás? ¿Tú? No, pues pienso que no vaya nadie. Nadie es capaz de hablar, abrir la boca y decir, el Señor dice esto. Y sabes, a veces como familia podemos entrar en este tren, como familia o como amigos, y nos volvemos criticones. Y no, es la iglesia, sí, no, la iglesia no, unos irresponsables, ya volvieron a sus reuniones, qué barbaridad, no puede ser posible. Como en medio de tanta pandemia regresaron a las reuniones y al día siguiente, no, pues que ya van a regresar. ¡Oh, qué irresponsabilidad! ¿Cómo puede ser posible? Viendo las cosas como están, ahora están llamando a la gente para que... Hay aquel pastor, es que ese pastor está estudiando mucho la palabra, porque, mucho la palabra, pero ¿cuándo visita las ovejas? ¿En qué momento? No puede ser posible. Y aquel pastor que está visitando las ovejas, sí, pero lo has escuchado predicar. Se nota que no pasa ni un minuto. Y aquel otro que ora. Nos volvemos en críticas y críticas y críticas y críticas. Y aquí estamos y Satanás como Goliat está riéndose de cada uno. Y como familia igual. Y uno contra el otro. Y tú no me dijiste, y tú no eres, y tú no puedes, y tú no quieres. ¿Quién va a encender la luz? ¿Quién va a decir, sí, hay un gigante, sí hay un problema, sí hay algo, pero también hay un Dios? Sí, dice la verdad, pero no te dice toda la verdad. La verdad es que es grande. La verdad es que está armado. La verdad es que es fuerte. La verdad es que ninguno de nosotros puede. Pero eso no es toda la verdad. Toda la verdad es que contra esto tenemos un Dios poderoso, un Dios fiel, un Dios que Él puso el pecho y Él salió a pelear. Y Él venció donde Adán había perdido. Entonces, que no nos enreden la perdiz, las circunstancias, las voces, las cosas que están alrededor. Porque ese Dios, perdón que te haga un spoiler, perdón que te diga cómo va a terminar, pero al final David gana. David gana. Este muchachito que pastorea ovejas y alaba a Dios, gana. Y él dice, no soy yo, vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces tú y yo, en nuestra cueva que a veces nos metemos, ¿sabes qué? Sé del que habla, enciende la luz, abre la palabra, lee la Biblia, dale palabras de aliento, de consuelo. Recuerda, busca, escarba las preciosas y grandísimas promesas que Dios ha hecho para que por ellas pudiésemos ser participantes de la naturaleza divina. Recuerda que esas preciosas y grandísimas promesas nos fueron dadas por su gloria y excelencia, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Pon tus ojos en Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque pues sí, abundan los Goliaths, abundan los problemas enormes, pero tú estás aquí. Y, y tú eres rey. Por encima de toda circunstancia, tú eres rey. Tú eres el Señor, el Dios, el Salvador. Padre, que nunca nos distraigan las cosas de la tierra, las cosas de este mundo, sino que puestos nuestros ojos en ti podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Háblanos, Señor. Pon en nuestro corazón un deseo de leer tu palabra, de venir a ese rincón secreto a pasar tiempo contigo, a orar, a leer la Biblia, a escuchar tu voz, a depender de ti. Danos vida, Señor. Y tú derrota todo lo que venga enfrente, de la manera en que tú quieras, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a tus promesas para ser participantes de tu naturaleza y glorificarte mientras nos prestes vida, mientras nos des el privilegio de estar aquí. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos capacite para la obra que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén y amén.